Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La cisticercosis es una enfermedad del sistema nervioso central que popularmente se cree es adquirida por consumir carne de cerdo mal cocida. Vamos a platicar con el doctor Julio Sotelo, quien junto con su equipo desarrolló el único fármaco que cura esta enfermedad que ha llegado a afectar hasta 50 millones de personas. Hoy está aquí para desmitificar creencias populares y para dar valiosos consejos para prevenirlo. Esto es Los Observadores. Julio, ¿qué tal? Bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de una enfermedad compleja que tiene una incidencia importante en México y en el mundo y de la cual tú has desarrollado un tratamiento exitoso, el más exitoso que se conoce, la cisticercosis. ¿Me puedes platicar qué es esta enfermedad, sus características principales? En términos generales, la cisticercosis es la enfermedad parasitaria más frecuente del mundo. Es muy frecuente en lugares pobres y que viven en condiciones socioculturales desfavorecidas, es decir, donde hay poca implementación higiénica en el manejo de desechos y demás. O sea, es una enfermedad muy asociada con niveles de vida, con condiciones paupérrimas. Así es, sí. Pero también es una enfermedad que puede, y de hecho lo hace, contagiar áreas urbanas amplias, sobre todo por la forma de difundirse. Te voy a decir brevemente cómo ocurre. Los encargados de diseminar la enfermedad, contrario a la creencia popular, no es la carne de cerdo, de ninguna manera. Es el humano portador de Taenia solium, de solitaria, la famosa lombriz gigantesca intestinal. En el intestino, sí. Estos portadores de esta tenia arrojan alrededor de 50,000 huevecillos diarios en la materia fecal, que al contaminar alimentos preparados en forma poco higiénica, pueden contaminar a humanos o al cerdo casualmente. De tal manera que, contrario a lo que se cree, el cerdo no es... hemos culpado porque la creencia popular efectivamente dice la carne de cerdo mal cocida puede traer huevecillos de cisticercosis. Esa es la afirmación que se conoce popularmente, pero no es así. Es el ser humano quien a través de heces fecales contamina... Sí. Contamina alimentos. Cuando el ser humano ingiere alimentos igual que el cerdo contaminados, los huevecillos, igual que en el cerdo, en el humano se van al cerebro y producen cisticercosis. Ahí es donde me gustaría que detalláramos el proceso. Yo ya ingerí un alimento contaminado, que es un huevecillo. Sí. Aquí me imagino que el parásito inicia un ciclo de vida, un desarrollo y una movilidad dentro de mi cuerpo. ¿Cómo sucede esto? El huevecillo, cuando es ingerido, es extraordinariamente pequeño, es microscópico. Cuando el ser humano ingiere alimentos igual que el cerdo contaminados, los huevecillos, igual que en el cerdo, en el humano se van al cerebro. Yo ya ingerí un alimento contaminado, que es un huevecillo. Sí. Aquí me imagino que el parásito inicia un ciclo de vida, un desarrollo y una movilidad dentro de mi cuerpo. ¿Cómo sucede esto? El huevecillo, cuando es ingerido, es extraordinariamente pequeño, es microscópico. Se mete al torrente circulatorio y tiene una predilección por alojarse en el cerebro o en el músculo, fundamentalmente en el cerebro, ocasionalmente en el ojo. Ahí se desarrolla rápidamente, en 6 u 8 semanas se vuelve un embrión hexacanto y entonces crece al tamaño de medio o 1 centímetro. Pero a la hora de ingerirse es un huevecillo microscópico que no lo vemos. Una vez dentro del cerebro o una vez alojado en el ojo, ¿qué pasará?
¿Cuál será el desarrollo de la enfermedad? ¿Cuáles serán las consecuencias de la persona que aloja ese parásito? Dependiendo del lugar donde se aloja en el cerebro, lo más frecuente es que produzca o epilepsia o déficits neurológicos que dependen con mucho del lugar en donde está ubicado. Trastornos motores, sensitivos, sensoriales, visuales, auditivos, psiquiátricos incluso. Mira, la pregunta también es muy relevante por una razón. La cisticercosis es una enfermedad fácil de diagnosticar con estudios muy costosos. No hay manera de diagnosticar la cisticercosis de ninguna manera, ni con pruebas sanguíneas, ni que se han preconizado mucho, sino con estudios de imagen. Por eso la medicina moderna ha hecho un verdadero descubrimiento de la enfermedad. No en cuanto que le esté descubriendo, esta es una enfermedad descrita por los griegos, pero su diagnóstico era sumamente difícil de hacer. La tomografía computarizada y ahora la resonancia magnética son los instrumentos maravillosos. Permiten ver que nos permiten ver, pero son costosos. Son muy costosos. Ahora, afortunadamente, el tratamiento sí es muy barato. Te voy a decir que el tratamiento actual cuesta alrededor de 100 pesos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para que tú buscaras un fármaco que eliminara al parásito, literalmente? Cuando yo regresé a hacer mis estudios fuera del país, el subsecretario de Salud, Federico Chávez Peón, me encomendó que tomara un estudio que ya estaba iniciado con un fármaco que había primero señalado un gran neurocirujano mexicano, don Clemente Robles, y varios de sus colaboradores, que se llamaba Praziquantel, se llama todavía. De tal manera que ese fármaco ni lo descubrí yo, simplemente lo estudié. Yo hice el primer estudio por encomienda. No era el campo en el que yo trabajaba en las enfermedades de las vacas locas, en virus lentos. Y efectivamente demostramos que era un medicamento efectivo. Y así lo publicamos y fue un estudio pues muy celebrado internacionalmente. Pero el fármaco era limitado y muy costoso en ese momento. Pero eso sirvió para que nuestro grupo... creó la base para una nueva investigación. Para hacer una serie de investigaciones que se llevaron 6 años en descubrir que el albendazol era otro fármaco que nada tenía que ver con este. Y ese sí fue un hallazgo nuestro. Pero además tenía la ventaja de ser extraordinariamente barato y de ser muy inocuo. Y fue extraordinariamente barato porque además la patente de todos estos hallazgos se le otorgó al Instituto de Neurología rápidamente, de tal manera que no se pudo comercializar como hubiera sido el caso. Te comentaba yo hace unos momentos que alrededor de 50 millones de pacientes en el mundo era la cifra. En ese momento. En ese momento, y ahora debe ser menos, pero las cifras son muy grandes. Entonces, como negocio era muy bueno, pero este fármaco terminó siendo muy barato y 2 veces más eficaz que el anterior. Entonces, rápidamente fue adoptado en todo el mundo. ¿Y cuál ha sido el impacto de aquellos años? Porque estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. ¿Cuál fue el impacto, cuál ha sido el impacto de la aplicación de este fármaco, este tratamiento contra la cisticercosis? Mira, como todo en ciencia, lo que importa no es lo que tú dices, sino que lo corroboren los demás. Nosotros lo publicamos en 1987, el primer reporte. Y 2 años después empezaron a salir los primeros reportes de la India, de China y de Corea, que señalaban que sí, que era cierto, que ellos lo habían hecho y que sus resultados eran iguales. Después de esta segunda etapa, ya hubieron más de 500 reportes que se sumaron al paso del tiempo y que demostraron que efectivamente el fármaco era el adecuado. En sus reflexiones personales, ¿qué hay ese sentimiento como científico de poder contribuir a la humanidad con un tratamiento así? Bueno, en primer lugar quisiera yo darle crédito a todos mis colaboradores. Este tipo de trabajos se hacen con mucha gente trabajando paralelo siempre.
En segundo lugar, pues es la razón de ser de la investigación. Cuando uno decide dedicarse a la investigación, pues este es el anhelo y esta es la fascinación, tener la oportunidad. Mira, hace poco en el Premio México, que es el premio que da el gobierno de México a cualquier investigador de Iberoamérica, siempre y cuando no sea mexicano, por eso es un premio muy famoso, muy famoso fuera de México. Un español que se lo sacó dijo una frase que era muy relevante cuando le hicieron una pregunta similar en otro tema que él hizo. Dice, la ambición de cualquier investigación, de investigador, es dar su pincelada al mundo y que ahí se quede, cualesquiera que éstas pudieran ser. Entonces, sí, las circunstancias muy emocionantes, muy interesantes. Sabemos que muchos millones, ahora sí ya, a esta distancia, muchos millones de seres humanos, pues han podido revertir su enfermedad o tratarla exitosamente con los fármacos que nosotros estudiamos, con el albendazol. Pero también déjame decirte que esto no es llave mágica y también, como lo comentábamos, esto es una enfermedad compleja que frecuentemente deja secuelas. No es fácil de festinar, decir, pues con esta medicina si me da me la quito y me la curo. Porque esta enfermedad, si deja secuelas, las secuelas pueden ser permanentes. Por ejemplo, epilepsia, trastornos de muchos tipos neurológicos. Si bien es cierto que con este medicamento en días se muere el parásito y se desaparece, sus secuelas pueden persistir. Pueden ser graves. Frecuentemente no lo son y ese es un margen muy, muy agradable de éxito. ¿Cuál es el consejo para que, uno, romper este mito de la carne de cerdo mal cocida? Claro. Y dos, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son comer higiénicamente. La cuestión muy, muy seria al respecto es que si nos ponemos a ver cuál es el ciclo vital del parásito, los alimentos contaminados con materia fecal, que cualquiera dice, no, yo no los como. Sí, la comida que no está preparada higiénicamente frecuentemente está contaminada por caminos que ni nos imaginamos de insalubridad. Mira, déjame comentarte brevemente una historia que es muy clásica. El país más importante históricamente desde la Edad Media para la cisticercosis no era México, ni la Nueva España, ni Perú, ni Brasil, ni la India. Que se podría pensar por las condiciones. Que se pudiera pensar porque ahora sí lo son. El campeón de la cisticercosis era Alemania y los países sajones. ¿Quién lo iba a pensar? Cuando no se sabía cuál era el origen de la cisticercosis. Se supo en el siglo XIX, o sea, es un conocimiento viejo. Ellos no tuvieron que diseñar fármacos que la destruyeran y que la curaran. Se fueron a la prevención, que es el ideario de la medicina. En resumen, la cisticercosis y muchas otras enfermedades, pero muchísimas que afectan a nuestro país, la amibiasis, la salmonelosis, la shigellosis, las parasitosis, todas ellas se pueden prevenir con métodos higiénico-dietéticos. Por ejemplo, Alemania, de manos, un buen lavado de instrumentos de cocina. Claro, preparación de alimentos higiénicamente procesados, lavado de vegetales, por ejemplo, evitar la ingestión de alimentos de dudosa preparación en donde las manos sucias juegan un papel importante. Los huevecillos de estos parásitos son extraordinariamente resistentes. O sea, si un sujeto con Taenia solium defeca en Tlaxcala y está contaminado con huevecillos de Taenia solium con cisticercos, el camino de estos a la ingestión en la colonia tal de aquí de la Ciudad de México, en un tianguis de aquí en de la un Ciudad de tianguis México, o lo que sea, es sumamente difícil de concebir, pero muy real. Pues ahí está un consejo muy claro. Preparar alimentos, ingerir alimentos limpios es un consejo para evitar enfermedades como la cisticercosis, de quien Julio pues es nada más que el desarrollador junto con su equipo del fármaco con el que hoy se trata. Pero bueno, como bien dice Julio, mejor prevenirlo que utilizar el fármaco, ¿verdad? Sí, ciertamente. Muchas gracias por venir aquí. Al contrario, Iván, muchas gracias por invitarme.
Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.